Capítulo 6 del Evangelio de Juan y verso 45. Si ya lo tiene, vamos a leerlo y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana. El que marca el tiempo, por favor, me hace señas porque a veces nos columpiamos un poquito, pero deseamos en esta mañana compartir la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias, porque los que estamos aquí, Señor, somos tus hijos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos, y clamamos: Abba Padre, Abba Padre. Te damos gracias porque tu palabra dice que fuimos enseñados por ti. Y en esta hora te pedimos que el Espíritu Santo recuerde las palabras que aprendimos. Recuerde las palabras a través de las cuales tú nos enseñaste, incluso cuando no teníamos cuerpo. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, como maestro, pueda venir y trasladar la palabra que nosotros necesitamos. Sabemos que tú la envías a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que tu palabra hace aquello para lo cual la envías. Mira la necesidad del corazón de tus ministros. Mira la necesidad del corazón de cada uno de ellos. Tú conoces sus dudas. Tú conoces, Señor, lo que en cada corazón hay. Y te pedimos que en esta hora tu palabra, una vez más por tu Espíritu, pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y nos hables claramente. Son tiempos en los cuales tú anhelas hablarnos claramente. Te pedimos que tú nos enseñes en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere que el Señor le enseñe? Dele entonces un aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este pasaje de alguna manera nos recuerda a nosotros una verdad tremenda que yo creo que es importante que la recordemos. Yo creo que una de las doctrinas que el hermano Otto nos enseñó fue acerca de la preexistencia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de buscar o encontrar libros que hablen de la preexistencia. Yo en lo personal, libros donde puedan exponer ampliamente lo que es la preexistencia. Usted sabe que yo estuve en la tradición evangélica. Y en la tradición evangélica pues se oye mucha teología, mucho conocimiento. Uno lee muchos libros, mas sin embargo jamás yo me había encontrado con algo que fuera... que atisbara un poco acerca de lo que es la preexistencia. Yo espero que usted haya entendido lo que es la preexistencia, que no solamente la enseñe, que no solamente la predique, sino que usted de verdad se haya encontrado con esa revelación en la palabra de Dios. Yo creo que estos son tiempos donde por un lado nos dicen que hay enseñanza de un hombre, pero yo creo que nosotros no tenemos enseñanza de hombre. Yo no sé si usted tiene enseñanza de hombre, yo no tengo enseñanza de hombre. Yo lo que tengo es la enseñanza que puede estar plasmada en la Escritura y que por 2000 años ministros que Dios ha levantado han traído a nuestra vida. Esa es la palabra, esa es la enseñanza que nosotros tenemos y es la palabra por la cual yo creo que nosotros tenemos vida. En este pasaje dice, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Cuando aquí vemos la palabra Dios no se está refiriendo a Jesús. Es más, es el Señor Jesús el que les está hablando a aquellos que de alguna manera, incluso religiosos y las diferentes, diríamos, grupos sociales que se habían acercado a Jesús para escuchar de sus enseñanzas, Él les da una enseñanza más. Y en el capítulo 6 de Juan nosotros vemos que es una enseñanza bien profunda lo que Él trata de compartir, a tal punto que en el capítulo 6 y verso 66, muy llamativamente dice el Señor a sus discípulos, después de haber enseñado cosas muy profundas, muy fuertes, de digerir, les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Yo no vengo ahora como profeta, le decía al hermano, ni vengo como hijo de profeta. Pero realmente yo creo que hay enseñanzas o hay situaciones en las cuales uno muchas veces se queda dudando. Y el Señor les dice ahí, ¿se quieren ir ustedes también? Porque uno de ellos dijo, dura es esta palabra. Estos son tiempos donde yo creo que el Espíritu de Dios va a traer palabra que a nosotros nos va a sonar dura. Pero nos va a sonar dura porque la palabra que el Espíritu de Dios quiere traer principalmente a sus ministros es para que por fin nosotros logremos cambiar.
Si la palabra no es dura para nosotros y no produce cambios, porque la dureza de la palabra muchas veces se da porque nosotros no la entendemos o porque funciona como un pedernal afilado que viene a cortar nuestra carne, o porque de alguna manera la palabra con los pensamientos humanos, carnales que nosotros tenemos. Porque déjeme decirle que muchos de nosotros somos ministros carnales. Tal vez usted dirá, es que nosotros tenemos el concepto que el ministro carnal es el que peca. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que anda malversando fondos. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que anda murmurando de otro consiervo. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que anda robando ovejas. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que hace cosas bien raras. Pero para mí, y la palabra yo creo que lo certifica, el ministro carnal también puede ser aquel que está usando su alma para hacer la obra de Dios. Que no está haciendo una obra espiritual. Que no está permitiendo que verdaderamente sea el Espíritu de Dios el que trabaje en su espíritu. Para que sea su espíritu trabajado por el Espíritu de Dios el que tome su voluntad, el que tome sus pensamientos, el que tome sus sentimientos. Entonces cuando nosotros tenemos sentimientos a nivel humano, cuando nosotros tenemos pensamientos a nivel humano, cuando nosotros tomamos decisiones a nivel humano, somos carnales, somos almáticos, somos psíquicos, dice el griego, la psique, alma. Y nosotros tenemos que ser neumáticos. Yo espero que usted no sea un neumático pinchado hoy, sino que verdaderamente nosotros podamos empezar a darnos cuenta qué hay adentro de nosotros. El doctor Ríos dijo en una ocasión, no se me olvida esa frase, el hombre en crisis saca lo que tiene adentro. Yo creo que estamos en crisis. Me llama la atención el número de personas que hay. Esto se llenaba un poquito más, ¿verdad? Es llamativo, ¿verdad? Yo no lo quiero poner a usted preocupado. Sencillamente yo creo que el Señor está definiendo. Cuando uno no está definido, busca pretextos para no asistir. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo soy un hombre de trabajo. Trabajo en lo secular. Yo debería estar ahorita haciendo mi trabajo, con el que como. Yo creo que no me van a volver a invitar. ¿Y dónde están los siervos que trabajan a tiempo completo y que no están aquí? ¿Dónde? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Qué cosas más importantes tienen? Bueno, eso dejémoslo por ahí, porque entonces se va a enojar conmigo. Y no quiero que castañee los dientes en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Mejor pasemos a la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, todos fuimos enseñados por Dios. Y la acepción aquí se refiere al Padre. Todos fuimos enseñados por el Padre. Usted lo ve en el contexto, en el verso 46, cuando dice, no es que alguien haya visto al Padre, dice. Entonces está hablando del Padre. ¿Está de acuerdo conmigo que está hablando del Padre? Usted es un ministro de Dios, usted ha enseñado sobre esto. Y quisiera que de alguna manera nosotros estamos tratando de trasladarle algo, pero usted disciérnalo. Pero es importante saber que cuando estamos hablando, de alguna manera, usted nos dice amén para decir que está de acuerdo. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, ¿quién era el que venía de Dios? Cristo. Él era el que les estaba hablando. Él mismo estaba constituyéndose como el Hijo, no un hijo, el Hijo de Dios. Y dice, el que viene de Dios, este ha visto al Padre. Ahora, note usted que dice, todos fuimos enseñados por el Padre. La pregunta necesaria es, ¿quién o cuándo? Mejor dicho, ¿cuándo nosotros fuimos enseñados por el Padre? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo explicaríamos nosotros? Si yo estuviera en la tradición, yo diría que fuimos enseñados por el Padre a través del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hebreos empieza diciendo que él dice, mejor leamos, Hebreos capítulo 1 y verso 1. Leámoslo para que
podamos comer de la riqueza exacta de la palabra. Hebreos capítulo 1 y verso 1. ¿Usted todavía dice amén? Aleluya. Hebreos 1:1 dice, vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. Dice, Dios, otra vez el Padre, note, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, si yo fuera un tradicional, le explicaría a usted que usted fue enseñado a través de los profetas, por el Padre, en el Antiguo Testamento. Y ahí me quito yo el problema. Pero como no soy tradicional, y como tuve la bendición de oír a un hombre que se arriesgó a creerle al Espíritu Santo cuando le decía, la respuesta fácil esa no es. Y que entonces se metía con Dios para tratar de ver cuál era verdaderamente la respuesta. Y pudo de alguna manera tener la experiencia de ver la Biblia en 7 planos, la Biblia famosa de cristal. Fíjese que la Biblia de cristal debe ser, el cristal es transparente, ¿no? Entonces, si realmente la Biblia de cristal que el doctor vio, y que es llamativo que ahora hay ministros que también la han visto, como que es una realidad eso, ¿verdad? La Biblia de cristal, de alguna manera, es de un solo color, transparente. Entonces, yo la veo como la luz. ¿La luz de qué color es? Nosotros decimos blanca, ¿verdad? Y cuando nosotros éramos estudiantes, nos hacían dibujar 7 colores. En una ruedita le poníamos un pin en el centro, un clavito, y le dábamos velocidad, y se miraba medio blanquizco la conjunción de los 7 colores. Entonces, de la misma manera como la luz, pensemos que es blanca, atraviesa un haz, o ¿qué diríamos? Un vidrio, y se descompone en 7 colores. Esos son los 7 planos de interpretación de la Escritura. Amén. Así que usted no se ponga a pelear con alguien porque el Señor le dio este rema y a aquel le dio otro. Porque tal vez a usted le dio el plano 1 y a él le dio el plano 2. Tal vez a aquel le dio el plano 3. ¿Cuántos estuvieron en el retiro de Cobán? Sí. Cuando hablábamos acerca de lo que es el LIM y recordábamos que en el LIM había 12 fuentes, es interesante que al siguiente día el Señor habló a mi corazón y me dijo, mira, son 12 fuentes porque yo llevo a todo mi pueblo a Elim, no a Misión Cristiana Elim, ni a Ministerios Elim. A todo mi pueblo yo lo llevo a Elim. Todo el que lo saco de Egipto, yo lo llevo a las 12 fuentes, que es el gobierno completo de la palabra. 12 número de gobierno, fuente de agua habla de la palabra. Elim tiene entonces no un grupo. Elim, 12 fuentes donde el gobierno de la palabra es el que cuenta. Pero lo interesante es que me dijo, a veces algunos de mi pueblo yo los llevo a esta fuente, a otros los llevo a esta, a estos los llevo a aquella, y por eso de alguna manera a veces hay diferencias, pero al final todos los que llevé a Elim se van a juntar. No sé si me está entendiendo. Yo le quiero trasladar esto porque tiene que ver con lo que vamos a enseñar ahora. Todos los que salieron de Egipto, sacados de, eso se llama eclesía, eso se llama iglesia. Amén. Los sacados de. Usted fue sacado de, ¿verdad? Porque si no ha salido de, no crea que por ser ministro, esa ya es su garantía. Hay muchos ministros que predican y se convierte la gente y todavía no son convertidos. Yo conocí muchos de ellos en la tradición. Amén. Así que no es garantía tener una iglesia. No es garantía tener muchos miembros. No es garantía tener éxito ministerial. Yo ahora creo que hay que redefinir el éxito ministerial. El éxito ministerial muchos lo están estableciendo si tienen 1000 ovejas. Yo le digo a mis amigos pastores, que son poquitos, no todos me quieren, le cuento. Bueno, pero lo llamativo es lo siguiente. Les digo a ellos, cuando empiezan con 50 ovejas, tan chulos que son, las visitan, las
cuidan, todo lo que hacen por ellas, ¿verdad? Pero cuando tienen 100, todavía las cuidan. Cuando llegan a 500, les digo a mis amigos, bueno, ya llegaste a 500. A ver si todavía te puedo hablar. Porque cuando llegues a 1000, ni me vas a voltear a ver. Algo pasa en el corazón del hombre. Algo pasa. Algo sucede. Pero lo llamativo es que los que fueron sacados y llegan a Elim y se encuentran con el gobierno, las 12 fuentes de la palabra revelada, por supuesto. Van a encontrar también 70 palmeras. Lo que es la verdadera cobertura. Los que venían de Egipto acababan de atravesar Mara. Pero es cierto, un árbol fue echado en las aguas de Mara y se dulcificó el agua. Pero a pesar de eso tenían necesidad de más agua y llegaron a Elim. Así que todo el que ya llegó a Elim no tiene que estar amargado. Porque Mara es una experiencia del pasado. Así que por eso lo importante es, ¿dónde estás tú? Ahora, qué llamativo que cuando dice que todos fuimos enseñados por Dios, por el Padre, la pregunta una vez más, yo le digo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue enseñado usted por el Padre? Lugares celestiales en Cristo, lo dice Efesios, que fuimos sentados antes de la fundación del mundo, dice, ¿verdad? En los lugares celestiales, en Cristo. No dice con Cristo, porque con es a la par de. Dice en es adentro. Todo el libro de Efesios, la frase clave es en Cristo. Todo lo que usted puede encontrar en el libro de Efesios, y el doctor lo bautizó como el Josué del Nuevo Testamento. ¿Se recuerda? El Josué del Nuevo Testamento. Si usted quiere Canaán, porque los Josués llevan al pueblo a Canaán. Y Efesios nos habla de eso. Tiene que ser en Cristo. Ahorita no es con quién tú estás, no. ¿En quién estás? ¿Estás en Cristo? No hay problema. Amén. Si fuimos enseñados por Dios, ¿cree que podemos decir que no teníamos cuerpo? Yo todavía no tengo mucho, ¿no? A ver si me presta algo. Pero cuando no teníamos cuerpo, ¿cree usted, hermano? Porque estos son tiempos en los que nosotros tenemos que verdaderamente saber si lo que nosotros enseñamos por tanto tiempo realmente lo creíamos. Yo me asusto, hermano, y disculpe, pero yo no respeto a un ministro. Disculpe, pero yo no respeto a un ministro. Creo que no es digno de respetar. Que enseña por 12 o 15 años algo, y al mes enseña lo contrario. Yo no lo respeto. Disculpen, pero yo no lo respeto. Porque sencillamente corrió una enseñanza que no creía. ¿No era su convicción? Definitivo. No era su convicción. Por eso, cuando a mí me dicen, es que ustedes solo del doctor Ríos hablan. ¿Sabe qué les digo yo? Mira, varón, Dios usó ese hombre. ¿Cómo pudo usar a otro? Y seguirá usando a otros. Como dice el hermano Gaspar, se atreve, dice el hermano Gaspar, a usarme a mí, dice el hermano Gaspar. ¿Se atrevió a usarlo a usted? ¿Se atreve a usarme a mí? Porque, hermano, nosotros somos muy riesgosos. Hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Con razón dice la palabra, que tu hablar sea sí, sí, y no, no. Tremendo, ¿verdad? Ojalá que tú no estés en dos canoas, porque el que está en dos canoas pierde el equilibrio. Ten cuidado. Mejor ser definido, ¿verdad?
¿Por qué es necesario recordar que fuimos enseñados en la preexistencia, si así le podemos llamar, preexistencia? Eso nos ubica a nosotros en el momento mismo en el cual nuestro espíritu, que de alguna manera sabemos que el Padre tiene un depósito de espíritu, dice que Él es Padre eterno. Y dice, Dios es espíritu. ¿Cómo estaba en Hebreos, según lo que dice Hebreos, el verbo cuando dice, me preparaste cuerpo? ¿Cómo estaba? En espíritu, no tenía cuerpo. Yo creo que el Hijo de Dios trazó una ruta donde veníamos después nosotros detrás de Él. Por eso el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. El primer Adán fue hecho alma viviente. Porque el postrer Adán, así como el primero fue el tocón, el tronco de una nueva raza humana, terrenal, 1 Corintios 15, el postrer Adán es el iniciador de una nueva raza donde Él abrió el camino. Entonces yo sospecho que usted y yo también estuvimos sin cuerpo, hermano. Pero ahí fuimos enseñados por el Padre. Como que no me lo cree usted, ¿va? O despierte, hermano. Hay fruito. Fuimos enseñados por Dios. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando entramos a la tierra, se nos corre un velo, ¿verdad? ¿Qué tal si no se nos hubiera corrido el velo? Usted y yo fuéramos esquizofrénicos. ¿Qué es la esquizofrenia? Algunos hoy los vemos actuando como esquizofrénicos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Es tener dos vidas. ¿Se imagina usted vivir la vida de la tierra y recordar la vida del espíritu? La vida preexistencial. ¿Se imagina? Qué complicado. Andaríamos como con lagunas, ¿no? Pero si fuimos enseñados por el Padre, yo le digo, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué nosotros asistimos a la escuela del Padre? ¿Y por qué dice, solo el que aprendió viene a mí? Dijo el Hijo. Así que usted vive al Hijo, no porque usted fuera muy inteligente. Usted vino al Hijo porque le enseñaron allá. Y entonces quiero entender que a usted le movieron un poquito su memoria ancestral. Un poquito. Y usted vio a Cristo como el Hijo de Dios. Solo un poquito. Y la cruz ya no fue religión. La cruz ya no fue catecismo. La cruz ya no fue conocimiento teológico. La cruz fue su medio único de salvación. Y así nos han venido abriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque yo quiero entender que si a mí me enseñó el Padre y vine al Hijo es porque aprendí. Entonces, lo que en la tierra yo estoy descubriendo en la palabra es porque me están dando la gracia de correr un poquito la memoria ancestral. Por eso es que todo esto es por gracia, hermano. No es por mérito. No es por inteligencia. No es por estudio bíblico. Por 10 años yo estudié Biblia en la tradición con buenos maestros. Pero la letra me mató. El conocimiento me mató. Es más, en esos tiempos me sentía gordo. Porque el conocimiento por sí solo, dice la Biblia, hincha, infla. Lo dice Santiago.
Pero el conocimiento que a ti te dieron no es tuyo, es divino. El conocimiento que a ti te dieron son los principios, son las sendas antiguas de Dios. Y son las que verdaderamente a nosotros nos pueden sostener como ministros, nos pueden sostener como ayudas, nos pueden sostener como ovejas en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, el hombre saca lo que tiene adentro. ¿Qué tienes adentro? Estos son tiempos de probatorio, hermano. No porque Dios no te conozca, Dios sabe tus intenciones. Dice que ante Él estamos desnudos. Él sabe por qué viniste hoy. Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a ver qué dicen ahora. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Vamos a ver si le suena la flauta. No seas como aquellos que el Señor, cuando los miraba, dice: vine a ustedes, les toqué flauta y no bailaron. Los endeché y no lloraron. O como Pablo decía, el griego busca sabiduría. No te confundas. El hermano Otto era un deleite oírlo, ¿verdad? Era un vaso que Dios refinó. Pero lo que él trasladaba no era de él. Venía de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero mucha gente se siente eclipsada, ¿verdad? Y cuando ve a los bateadores emergentes, no se da cuenta que lo único que Dios anda buscando es gente fiel, que Él hace apta. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 2. Timoteo, busca hombres fieles, que sean idóneos. En otras palabras, hombres fieles que yo voy a ser idóneos, para trasladar lo que yo te he dado a otros. Así que el Padre que te enseñó en la preexistencia y que te quiere seguir recordando ahora por el Espíritu, porque Él les dice que quedó para enseñarnos todas las cosas, para recordarnos todas las cosas, para enseñarnos, Juan 14, lo que está por venir. Lo que nos está diciendo entonces es que el Padre sigue interesado en enseñarte, hermano. El Padre sigue interesado en trabajarte hasta que tú y yo podamos como ministros presentar a una iglesia sin novia, sin mancha y sin arruga. Por eso, si 5 nos dan, presentemos a esos 5 sin mancha y arruga. ¿De qué te sirve tener 10,000 si ni tú estás sin mancha ni arruga? Todavía le puedo dar un gloria a Dios. Fuimos enseñados por Dios. Yo creo que ahí nos dieron el paquete, hermano. Yo creo que ahí nos dijeron lo que teníamos que hacer. Yo creo que ahí marcaron nuestra ruta, nuestra función, aún el tiempo en el que íbamos a venir, aún el país donde íbamos a estar, aún la iglesia que íbamos a ministrar. Eso no escapa al plan de Dios, no es objeto de una casualidad. Estos son los tiempos en los que vamos a ver quiénes fueron enseñados por Dios y quiénes por los hombres. Sí, hermano. Porque el que fue enseñado por Dios se mantiene en los principios de Dios. Mire, para mí esta es una batalla de principios. Principios. Yo no me hago muchas bolas en el detalle de aquí, que dijo allá, que por acá. No me hago muchas bolas. Yo miro, anda en el principio de Dios. Y yo encuentro principios de Dios tremendos. El que honra padre y madre. Y hay padres espirituales a los que hay que honrar.
Toda la Biblia habla de autoridad y de sujeción. ¿Sí? Y al que resiste la autoridad, resiste a Dios. ¿Se recuerda cuando María paró leprosa por resistir a la autoridad? Y fue sacada del campamento por 7 días, ¿verdad? ¿Qué tan importantes para Dios los principios de autoridad? Mire, en eso nosotros los hombres nos equivocamos. ¿Por qué María resistió a Moisés? María no fue una Coré, ¿no, verdad? ¿Por qué lo estaba resistiendo? ¿Se estaba fijando en la negrita que andaba con Moisés? Pero también le entró una cosquillita. ¿Acaso Dios solo habla por Moisés, pues? Le entró esa cosquillita, ¿va? A veces nos entra a nosotros esa cosquillita. ¿Y por qué no me dan un tirito a mí? ¿Acaso Dios habla solamente por fulano? Cosquillitas, ¿verdad? Muy sutil. Pero María, como no puede engañar a Dios, paró leprosa y detuvo el campamento por 7 días. Por resistir a la autoridad. Ahora, note que como empezó el corazón de María fue a ver los defectos de su hermano. Es que era su hermano. Y era menor, ¿verdad? ¿Era menor Moisés que María? Sí. ¿Fue ella la que lo crió? ¿O la que fue a ver cuando iba en la canastita? ¿Fue la que le fue a hablar a la mamá? Ella fue, ¿verdad? Amén. Entonces le dijo, no, este Moisés se me tiene que sujetar a mí. Sí, es que hermano, a veces nosotros queremos que los demás se nos sujeten por edad. Por escalafón. Por años en el área. Y en Dios no es así, creo yo. ¿Verdad que no? Pues, lo tremendo es que también nosotros vemos los vasos y resistimos a la autoridad. Ya me fui por otro lado, va a decir usted, ¿verdad? Pero es que si fuimos enseñados por Dios, lo importante que yo le quiero transmitir en estos minutos es que los principios que a usted le han puesto como fundamento son los que lo van a sostener. Para mí todo ministerio tiene que tener columna vertebral para sostenerse. Y la columna vertebral de un ministro son los principios que le han sido fundamentados. Bernabé, lo que le puso a Pablo, fueron principios. Y Bernabé, como le puso los fundamentos a Pablo, no le preocupó cuando Pablo lo rebasó. Primero era Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Y después Pablo y Bernabé. Y después Pablo. ¿Qué tal? Así que cuando tú le pongas principios a una tu oveja y ella te rebasa, sonríete, hermano. No le metas la canilla. Sí. Si hoy se dice fulano de tal y su ayuda, después su ayuda y fulano de tal, y después la ayuda, no te preocupes, lo mismo le pasó a Bernabé y era apóstol. Son los principios. No mires los defectos de los hombres, porque David tenía una terrible cobertura. Usted se ha puesto a pensar, mire, cuando usted tenga problemas con su cobertura, hermano, solo póngase a pensar en David un cachito. ¿Cómo era la cobertura de David? La cobertura de David era un hombre que tenía espíritu malo de parte de Jehová, no del diablo. ¿Quieres peor cobertura? Pero aún así no dejó de ser cobertura. Fíjate en eso. Fíjate en eso, por favor.
Aquellos que últimamente han criticado las coberturas, yo me pongo a pensar, los hombres pueden tener defectos, pero no espíritu malo de parte de Jehová. Eso es grosero, ¿verdad? Eso es fuerte. ¿Y qué hizo David cuando lo tuvo en la mano? ¿Se lo escabechó? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Respetó. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios? Es tener los principios de Dios. No es ser impecable, hermano. No es que el pecado no te alcance, sino que es que los principios de Dios que te cimentaron estén ahí y que tú te muevas de acuerdo a esos principios. No son de un hombre, son de Dios. Por eso estamos hablando principios de Dios. David los tenía. Y óyeme, esperó de 12 a 14 años a que Dios le quitara esa cobertura. ¿Tú cuánto esperaste? Tremendo, ¿verdad? Esos son principios, pero que fue enseñado por el Padre en la preexistencia. Y a través de los diferentes vasos en la tierra le ha recordado el Espíritu Santo esos principios. Hermanos, se mantienen. Porque no está por vista. Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si fuera antigua versión, es la sustancia. Pero como eso a usted no le gusta que se le diga, ¿verdad? Mejor no se lo digo. Antigua versión. Mejor veamos la nueva versión. Es la convicción de lo que se espera. En otras palabras, mi justo no se va a sostener por lo que mira. Mi justo se va a sostener por lo que yo he establecido. Por eso usted sabe que la fe es un fundamento. Y algunos, dice, que naufragaron en cuanto a la fe. Porque se dejaron más llevar por vista. Por eso es importante que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos a través de la luz del Espíritu para ver si somos hombres de principios o no somos hombres de principios. Porque, hermano, cuando somos hombres de principios que Dios nos ha enseñado y nos ha establecido, nosotros, a pesar de las circunstancias que puedan haber, nos vamos a mantener firmes. Es que mire, la fe es como una raíz. ¿Se recuerda cuando el hermano Fernando nos compartía acerca del famoso huracán, verdad? George, allá en República Dominicana. Dice que lo que tenía raíz para abajo se sostuvo, pero el que tenía raíz para los lados. Y fíjese que la raíz para los lados, qué interesante. Qué interesante. Yo tuve el privilegio de haber regresado el martes de República Dominicana. Y fui a una playa donde las palmeras están muy a la orilla del mar. Pero lo interesante es que pude ver las raíces que se van a los lados. Y es un círculo más o menos de una palmera de unos 10 metros, tiene un círculo como de 3 metros, un radio pues de 1,50 m, un diámetro de 3 metros aproximadamente. Pero hay bastante raíz a los lados, bastante. Pero estaba toda descubierta esa raíz. Pero yo dije, esa palmera se mantiene firme porque debe tener en el centro una raíz bien profunda. Ahora, qué interesante que muchos árboles que echan solo para allá son ministerios abundados, ¿verdad? Se les ve bastante. Y cuando uno siente, cataplum. ¿Qué pasó?
No había raíz profunda. ¿Tienes tu raíz profunda? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Quién lo va marcando? ¿Seguimos de largo? Bueno, no hay relojes, no hay luces. Gloria a Dios. Solo espero su paciencia. ¡Aleluya! Sigamos en Juan capítulo 6 y nos vamos a dar cuenta lo que la Escritura nos narra ahí. El Señor dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino que el que viene de Dios ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Mire, cuando la Biblia también habla de pan, habla de maná, también habla de palabra. También habla de palabra. Entonces, hay uno que vino y apareció diciendo, yo soy el pan que bajé del cielo. Palabra revelada, palabra que viene de arriba. Ahora, ¿qué palabra es la que tú estás comiendo? ¿La que viene de arriba? ¿O la horizontal? El pan que se encuentra en las panaderías. Digo librerías, perdón. Cuando yo estuve en la tradición, conocí seminaristas. No el seminarista de los ojos negros, ¿verdad? Gente del CETEC. Literalmente, no podían dar un mensaje si no leían un libro antes. ¿Qué tal? Y obviamente repetían lo que decía el libro, de una manera muy elocuente, y uno se le caía la baba. ¿Va? Pan de la tierra, a veces pan mohoso. Pero si nosotros, que fuimos enseñados por el Padre, nos decidimos a hacer, y yo creo que sí es válido seguir el ejemplo de un hombre. ¿Cuántos creen que es válido seguir el ejemplo de un hombre? Pablo dijo, aprended de mí. Pero lo dijo en esta forma, sed imitadores de mí. ¿Se atreve usted a decirle a sus ovejas, sea imitadora de mí? A ver, ¿quién se atreve aquí? ¿Alguna vez usted le ha dicho a una oveja, imíteme a mí? Yo recuerdo un mensaje del hermano Pastor de Cobán, que él decía, le decimos a la gente, imiten al Señor, no miren a los hombres, pero si ellos solo tienen, lo único que pueden ver es a nosotros. Ellos quieren saber si el evangelio que predicamos verdaderamente nos ha transformado a nosotros. Si tú eres el abanderado del lugar donde Dios te ha puesto y la palabra revelada o la palabra que tú predicas, la palabra que tú enseñas, a ti no te cambia. Pobre las ovejas. Ellos quieren ver si cuando a ti te dan una aquí, tú pones la otra. Claro que lo quieren ver. Ellos quieren ver que cuando a ti te quitan una oveja, a ver cómo actúas. Porque entonces ellos saben que cuando a ellos alguien les quiere hacer daño, ellos van a recordarse del pastor. O seremos escribas como cuando el Señor andaba con sus discípulos y miraban a los escribas, y como eran hombres sin letras, dice la Escritura, solo Lucas era un médico, pero los demás eran pescadores sin letras. Por eso los sacerdotes en Hechos se maravillaban que hombres sin letras hablaran con tanto denuedo. Y qué tremendos deben haber sido los escribas, ¿verdad? Y el Señor se acercó una vez y les dice, oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Seremos pastores escribas hoy? O podemos decir como Pablo, sed imitadores de mí en lo que yo imito a Cristo. Mire, hermano, aquí yo creo que hay más ministros, ¿verdad? Habrán unas cuantas ovejas. Pero déjeme decirle que en toda esta batalla son las ovejas las que se hieren. ¿Sí o no? Son más vulnerables. Y cada vez que he tenido oportunidad de hablar con una oveja que se siente así confundida,
Yo le he tenido que decir, hermano o hermana, mire al Cristo que no mire lo de afuera. Eso es capítulo 6 del Evangelio de Juan y verso 45. Si ya lo tiene, vamos a leerlo y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana. El que marca el tiempo, por favor, me hace señas porque a veces nos columpiamos un poquito, pero deseamos en esta mañana compartir la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias, porque los que estamos aquí, Señor, somos tus hijos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos y clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Te damos gracias porque tu palabra dice que fuimos enseñados por ti. Y en esta hora te pedimos que el Espíritu Santo recuerde las palabras que aprendimos. Recuerde las palabras a través de las cuales tú nos enseñaste incluso cuando no teníamos cuerpo. Y te pedimos que tu Santo Espíritu como maestro pueda venir y trasladar la palabra que nosotros necesitamos. Sabemos que tú la envías a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que tu palabra hace aquello para lo cual la envías. Mira la necesidad del corazón de tus ministros. Mira la necesidad del corazón de cada uno de ellos. Tú conoces sus dudas. Tú conoces, Señor, lo que en cada corazón hay. Y te pedimos que en esta hora tu palabra, una vez más por tu Espíritu, pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y nos hables claramente. Son tiempos en los cuales tú anhelas hablarnos claramente. Te pedimos que tú nos enseñes en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere que el Señor le enseñe? Dele entonces un aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este pasaje de alguna manera nos recuerda a nosotros una verdad tremenda que yo creo que es importante que la recordemos. Yo creo que una de las doctrinas que el hermano Otto nos enseñó fue acerca de la preexistencia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de buscar o encontrar libros que hablen de la preexistencia. Yo en lo personal, libros donde puedan exponer ampliamente lo que es la preexistencia. Usted sabe que yo estuve en la tradición evangélica. Y en la tradición evangélica pues se oye mucha teología, mucho conocimiento. Uno lee muchos libros, mas sin embargo jamás yo me había encontrado con algo que fuera, que atisbara un poco acerca de lo que es la preexistencia. Yo espero que usted haya entendido lo que es la preexistencia, que no solamente la enseñe, que no solamente la predique, sino que usted de verdad se haya encontrado con esa revelación en la palabra de Dios. Yo creo que estos son tiempos donde por un lado nos dicen que hay enseñanza de un hombre, pero yo creo que nosotros no tenemos enseñanza de hombre. Yo no sé si usted tiene enseñanza de hombre, yo no tengo enseñanza de hombre. Yo lo que tengo es la enseñanza que puede estar plasmada en la Escritura y que por 2000 años ministros que Dios ha levantado han traído a nuestra vida. Esa es la palabra, esa es la enseñanza que nosotros tenemos y es la palabra por la cual yo creo que nosotros tenemos vida. En este pasaje dice, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Cuando aquí vemos la palabra Dios, no se está refiriendo a Jesús. Es más, es el Señor Jesús el que les está hablando a aquellos que de alguna manera, incluso religiosos y las diferentes, diríamos, grupos sociales que se habían acercado a Jesús para escuchar de sus enseñanzas, Él les da una enseñanza más. Y en el capítulo 6 de Juan nosotros vemos que es una enseñanza bien profunda lo que él trata de compartir, a tal punto que en el capítulo 6 y verso 66, muy llamativamente dice el Señor a sus discípulos, después de haber enseñado cosas muy profundas, muy fuertes, de digerir, les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Yo no vengo ahora como profeta, le decía al hermano, ni vengo como hijo de profeta. Pero realmente yo creo que hay enseñanzas o hay situaciones en las cuales uno muchas veces se queda dudando. Y el Señor les dice ahí, ¿se quieren ir ustedes también? Porque uno de ellos dijo, dura es esta palabra.
Estos son tiempos donde yo creo que el Espíritu de Dios va a traer palabra que a nosotros nos va a sonar dura, pero nos va a sonar dura porque la palabra que el Espíritu de Dios quiere traer principalmente a sus ministros es para que por fin nosotros logremos cambiar. Si la palabra no es dura para nosotros y no produce cambios, porque la dureza de la palabra muchas veces se da porque nosotros no la entendemos o porque funciona como un pedernal afilado que viene a cortar nuestra carne, o porque de alguna manera la palabra con los pensamientos humanos, carnales que nosotros tenemos. Porque déjeme decirle que muchos de nosotros somos ministros carnales. Tal vez usted dirá, es que nosotros tenemos el concepto que el ministro carnal es el que peca. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que anda malversando fondos. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que anda murmurando de otro consiervo. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que anda robando ovejas. Nosotros tenemos la idea de que el ministro carnal es el que hace cosas bien raras. Pero para mí, y la palabra yo creo que lo certifica, el ministro carnal también puede ser aquel que está usando su alma para hacer la obra de Dios. Que no está haciendo una obra espiritual. Que no está permitiendo que verdaderamente sea el Espíritu de Dios el que trabaje en su espíritu. Para que sea su espíritu trabajado por el Espíritu de Dios el que tome su voluntad, el que tome sus pensamientos, el que tome sus sentimientos. Entonces cuando nosotros tenemos sentimientos a nivel humano, cuando nosotros tenemos pensamientos a nivel humano, cuando nosotros tomamos decisiones a nivel humano, somos carnales, somos almáticos, somos psíquicos, dice el griego, la psique, alma. Y nosotros tenemos que ser neumáticos. Yo espero que usted no sea un neumático pinchado hoy, sino que verdaderamente nosotros podamos empezar a darnos cuenta qué hay adentro de nosotros. El doctor Ríos dijo en una ocasión, no se me olvida esa frase, el hombre en crisis saca lo que tiene adentro. Yo creo que estamos en crisis. Me llama la atención el número de personas que hay. Esto se llenaba un poquito más, ¿verdad? Es llamativo, ¿verdad? Yo no lo quiero poner a usted preocupado. Sencillamente yo creo que el Señor está definiendo. Cuando uno no está definido, busca pretextos para no asistir. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo soy un hombre de trabajo. Trabajo en lo secular. Yo debería estar ahorita haciendo mi trabajo, con el que como. Yo creo que no me van a volver a invitar hoy. ¿Y dónde están los siervos que trabajan a tiempo completo y que no están aquí? ¿Dónde? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Qué cosas más importantes tienen? Bueno, eso dejémoslo por ahí, porque entonces sí se va a enojar conmigo. Y no quiero que castañee los dientes en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Mejor pasemos a la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, todos fuimos enseñados por Dios. Y la acepción aquí se refiere al Padre. Todos fuimos enseñados por el Padre. Usted lo ve en el contexto, en el verso 46, cuando dice, no es que alguien haya visto al Padre, dice. Entonces está hablando del Padre. ¿Está de acuerdo conmigo que está hablando del Padre? Usted es un ministro de Dios, usted ha enseñado sobre esto. Y quisiera que de alguna manera nosotros estamos tratando de aquí de trasladarle algo, pero usted disciérnalo. Pero es importante saber que cuando estamos hablando, de alguna manera, usted nos dice amén para decir que está de acuerdo. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios. ¿Quién era el que venía de Dios? Cristo. Él era el que les estaba hablando. Él mismo estaba constituyéndose como el Hijo, no un hijo, el Hijo de Dios. Y dice, el que viene de Dios, este ha visto al Padre. Ahora, note usted que dice, todos fuimos enseñados por el Padre. La pregunta necesaria es, ¿quién o cuándo? Mejor dicho, ¿cuándo nosotros fuimos enseñados por el Padre? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo explicaríamos nosotros?
Si yo estuviera en la tradición, yo diría que fuimos enseñados por el Padre a través del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hebreos empieza diciendo que fuimos, que él dice, mejor leamos, Hebreos capítulo 1 y verso 1. Leámoslo para que podamos comer de la riqueza exacta de la palabra. Hebreos capítulo 1 y verso 1. Usted todavía dice amén. Aleluya. Hebreos 1:1 dice, vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. Dice, Dios, otra vez el Padre, note, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, si yo fuera un tradicional, le explicaría a usted que usted fue enseñado a través de los profetas, por el Padre, en el Antiguo Testamento. Y ahí me quito yo el problema. Pero como no soy tradicional, y como tuve la bendición de oír a un hombre que se arriesgó a creerle al Espíritu Santo cuando le decía, la respuesta fácil esa no es. Y que entonces se metía con Dios para tratar de ver cuál era verdaderamente la respuesta. Y pudo de alguna manera tener la experiencia de ver la Biblia en 7 planos, la Biblia famosa de cristal. Fíjese que la Biblia de cristal debe ser, el cristal es transparente, ¿no? Entonces, si realmente la Biblia de cristal que el doctor vio, y que es llamativo que ahora hay ministros que también la han visto, como que es una realidad eso, ¿verdad? La Biblia de cristal, de alguna manera, es de un solo color, transparente. Entonces, yo la veo como la luz. ¿La luz de qué color es? Nosotros decimos blanca, ¿verdad? Y cuando nosotros éramos estudiantes, nos hacían dibujar 7 colores. En una ruedita le poníamos un pin en el centro, un clavito, y le dábamos velocidad, y se miraba medio blanquizco la conjunción de los 7 colores. Entonces, de la misma manera como la luz, pensemos que es blanca, atraviesa un haz, o ¿qué diríamos? Un vidrio, y se descompone en 7 colores. Esos son los 7 planos de interpretación de la Escritura. Amén. Así que usted no se ponga a pelear con alguien porque el Señor le dio este rema y a aquel le dio otro. Porque tal vez a usted le dio el plano 1 y a él le dio el plano 2. Tal vez a aquel le dio el plano 3. ¿Cuántos estuvieron en el retiro de Cobán? Sí. Cuando hablábamos acerca de lo que es el LIM y recordábamos que en el LIM había 12 fuentes, es interesante que al siguiente día el Señor habló a mi corazón y me dijo, mira, son 12 fuentes porque yo llevo a todo mi pueblo a Elim, no a Misión Cristiana Elim, ni a Ministerios Elim. A todo mi pueblo yo lo llevo a Elim. Todo el que lo saco de Egipto, yo lo llevo a las 12 fuentes, que es el gobierno completo de la palabra. 12 número de gobierno, fuente de agua, habla de la palabra. Elim tiene entonces no un grupo. Elim, 12 fuentes donde el gobierno de la palabra es el que cuenta. Pero lo interesante es que me dijo, a veces algunos de mi pueblo yo los llevo a esta fuente, a otros los llevo a esta, a estos los llevo a aquella, y por eso de alguna manera a veces hay diferencias, pero al final todos los que llevé a Elim se van a juntar. No sé si me está entendiendo. Yo le quiero trasladar a esto porque tiene que ver con lo que vamos